Bienvenido. Gracias. Voy a ir mientras abro esto, les voy a dar una pequeña reseñita de mi vida. Además de esas situaciones que comentan allí, yo soy la tercera generación de productores de café de mi familia. eh, y estuve al frente de una organización de productores que se llama Astro Café Manantial. Astro Café Manantial es una asociación de productores de café del municipio de Dos Quebradas. Luego de mi universidad asistí allí mientras les ayudaba en el relacionamiento público y mejorar la comunicación de manera más global con los mercados. Ellos me enseñaron todo el tema de casta y de barismo. Logramos un buen resultado. Hicimos varias alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, ONGs internacionales, y logramos alcanzar un grado muy alto y fuimos en algún momento la mejor asociación de productores del eje cafetero, que es como la región en la que yo me muevo. Eh, Luego de eso, la Federación Nacional de Cafeteros me hace un fichaje y me vengo para la costa. Y aquí, en la costa, fui líder de catadores de los departamentos de Cesar, Guajira y Bolívar, que si bien es una zona que tiene café hace muchos años, es una zona que tiene unas prácticas bastante antiguas y con el trabajo que hicimos logramos unos excelentes resultados. También el trabajo colaborativo con jóvenes productores y mujeres principalmente, donde formamos eh, a más de 200 productores y productoras en temas de análisis de la calidad del café. Me refiero a la federación. En este momento ya soy empresario del café independiente y represento esta marca que se llama Alelí, que es una coffee shop en school que fundamos aquí en Palomino, La Guajira, desde hace más de un año. Ya llevamos un año y 6 meses con excelentes resultados. Y mi marca Abuelo Francisco, que como ven ahí es mi abuelito y mi hermano menor, porque nos inspiramos en el empalme generacional. Compramos principalmente café de jóvenes y mujeres caficultoras de todas las regiones de Colombia. Y como estamos en un pueblo que para mí es el planeta Tierra reunido en 20 manzanas, recibo el 90% de mis clientes son europeos, anglohablantes. A estas personitas les doy, además del mejor café de Colombia, eh, workshops en análisis sensorial, barismo filtrados y máquina expreso. Muchos de esos clientes que me visitan son dueños de tiendas de café de especialidad o emprendedores de café del extranjero y también les mando su muestra de café verde. Con esas personas después seguimos la comunicación y se le envían exportaciones de pequeñas cantidades hacia las puertas de sus domicilios, principalmente en Estados Unidos y en Canadá. Eh, Acepto esta invitación de Janina hace un año, motivado con toda la movida que hay en Venezuela y maravillado de esa pasión y de ese amor con el que me recibieron, por lo cual me siento muy orgulloso y muy dichoso de hacer parte de esta reunión. Entrando en materia, este, esta presentación que les voy a hacer parte de diferentes programas en los que he podido trabajar durante estos últimos 9 años. O sea que esta presentación no es solo esta presentación, sino que también va a tener un material de apoyo que le voy a compartir a Janina para que a su vez se los comparta en un grupo privado de WhatsApp que tengan, porque como les dije, hace parte de diferentes programas con los que estuve trabajando. Entonces, eh, sí es importante que lo tengan de una manera más personalizada. Okay. Bueno, entrando en materia. Cuando estamos hablando de unidades productivas de café y de una planeación estratégica, es prácticamente adelantarnos a las posibilidades de lo que va a pasar en el futuro, porque cuando establecemos una plantación de café, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de entre 20 y 25 años de trabajo. Entonces, no nos podemos equivocar en las decisiones y tenemos que tomarlas con ecuanimidad. Para las que no están relacionadas con ese término, la ecuanimidad tiene que ver realmente con una visión objetiva, sin apelar mucho al sentimiento, sino basado sobre todo en las situaciones
que estén planeando este negocio o estas decisiones que yo vaya a tomar. Por eso voy a empezar con esto. Este es el panorama actual de los mercados de café y lo que nos esperamos para los próximos 2 años. Para nadie es un secreto que hoy los precios del café están elevadísimos y eso se debe principalmente a 3 factores. El primero es el cambio climático. Las sequías, heladas, lluvias irregulares, eh, todas situaciones climáticas que han sucedido en los principales países productores como son Brasil y Vietnam. Brasil con el 64% de la producción mundial y Vietnam con el 24% de la producción mundial han hecho que sus cosechas mermen significativamente. Y esto ha hecho que haya una elevación del 71% en el valor de la cotización de café arábica y de un 60% de la robusta. ¿Sí? El segundo factor son las reservas de café en los países consumidores. Las bodegas de los países consumidores en este momento están sufriendo unos desabastecimientos importantes por lo anteriormente mencionado. Y ese pronóstico dice que si en este momento se pararan las exportaciones de café de los países productores, Europa solo tendría café para 6 semanas. Y los aumentos del precio en el transporte, debido a la volatilidad de los precios y el aumento del precio del petróleo en las cotizaciones internacionales, ha hecho que esos costos de envío suban también significativamente. Entonces, si nosotros somos la base productora del café del mundo como países productores, entendemos este panorama que viene, tendremos que plantearnos entonces cómo será mi cultivo de café y a qué atenderá. Entonces, esa planeación de los cultivos de café tendrán que mirarse estos 3 macroaspectos que iremos desarrollando cada uno de manera particular. El primero es el establecimiento del cultivo de café. Ahí la planificación para la cosecha y la infraestructura de beneficios que voy a usar. Y para eso tengo que preguntarme qué tipo de caficultura quiero y cuál es el mercado de café que deseo conquistar. De antemano quiero decirles que ya no se habla de un mercado de café, sino de los mercados de café. Seguramente ustedes ya han oído hablar de las diferentes olas de consumo y de las diferentes necesidades y regulaciones que están pidiendo los países consumidores. Y eso es lo que me hace, me tiene que hacer pensar a mí como caficultor es qué tipo de producción quiero yo tener, que es una producción que atienda a la producción masiva, a una producción de microlotes especializados, que realmente es a lo que yo le quiero aportar. Y ninguna es mal. Si apelamos a la ecuanimidad, como les decía, todos son posibilidades. Nada es bueno ni malo, pero sí tengo que saber que cada una de esas decisiones va a tener unas repercusiones en el futuro en temas de sostenibilidad y precio. ¿Sí? Entonces, empezando por el establecimiento del cultivo, lo primero que tengo que hacer es la selección de semillas. Ay, esperen, ¿me escuchan en este momento? Sí, te escuchamos. Lo que no avanzan son las láminas. Exacto, justamente eso te iba a preguntar, que si estabas avanzando las láminas porque no se ven. Ay, esto es importante. Listo. Mm, ¿Qué ven en este momento? Ahora sí están cambiando. ¿Qué tipo de caficultura quiero? ¿Cuál es el mercado de café que deseo conquistar? Sí, La entonces lámina. vamos a avanzar en ahora les voy a dar un poder. Y es No que sé yo si me la puedes puedo poner más explayar hablando. representación, Betty, disculpa, para que se vea un poquito más grande, Disculpa. que No, se ve ya, como... la tengo en pantalla completa. Ah, no, yo no la veo en pantalla completa. Bueno, no importa, sigue. Mm, Pero la abro. Ujú. Bueno, el poder que les voy a dar en este momento es que ustedes tienen una palabra mancha que es pare, tengo preguntas y todo eso, ¿sí? Y yo Ok, voy a parar cuando ustedes digan, ¿sí? Para así hacerlo más dinámico y que no agote pues todo el contenido y se queden esas dudas. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí.
Ellas levantan la mano, cualquier cosa, y ahí estamos pendientes, ¿ok? Eso. Como yo voy a estar acá viendo las diapositivas, de una me pueden interrumpir y decir, pregunta, ¿sí? Y yo de una respondo. Yo te Listo. Entonces, aviso. Normal, yo te decimos pregunta. Sí, exacto, listo. estamos atentas. Establecimiento del cultivo será la primera parte. Segunda, planificación para la cosecha. Y tercera, infraestructura de beneficio. Listo. Pueden ver la siguiente diapositiva. Todavía no ha pasado. Establecimiento del cultivo. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Ujú. Listo. Lo primero que debo seleccionar es la semilla. ¿Sí? Y eso me lleva a las cuestiones. ¿Por qué es importante establecer un almacén dentro de mi propia finca? Y si elijo plántulas y semillas nuevas, ¿qué debo tener en cuenta? Yo puedo tomar como el concepto de semilla eh, granos de café pergamino que posteriormente entre humedades entre el 13 y el 14%, que son diferentes a la de conservación, las que van a ser destinadas al, al cultivo casi siempre están más o menos por el 13%, porque necesito un poquito más de humedad para que ellas terminen, diferente a las que voy a comercializar, que sí tienen que ser entre el 10 y el 12. Y no me puedo equivocar ahí y se recomienda hacer el almácigo dentro de la finca porque las semillas y las plántulas tienen que tener una adaptación al clima que yo tengo en la finca y a las diferentes regiones que yo tenga. Y no me puedo, como les dije, esto es una decisión que va a durar 25 años, no me puedo equivocar en la selección de esa semilla. Entonces, ¿qué es lo principal? Que esa semilla esté adaptada a mi región. Y si son semillas nuevas que yo voy a traer desde otra parte, o que importé de alguna manera y quiero adaptar, lo mejor es que yo establezca el almácigo dentro de mi finca, ojalá muy cerca o en el mismo lugar donde voy a establecer el cultivo, de tal modo de que esas plantas se vayan adaptando a esas situaciones climáticas y no tenga percances después. Ese almácigo tiene unas condiciones y esas condiciones van a ser parte de los documentos que les voy a mandar. Principalmente tienen que prevenir la reproducción de cochinillas o palomillas, que son unas afectaciones que se hacen en la raíz. Entonces, si ustedes compran, por ejemplo, plántulas y se las compran a un vivero, buscar que ese vivero esté certificado por el organismo de sanidad de su país, que en Colombia se llama ICA, seguramente en Venezuela tendrá otro nombre, y que cuando ustedes hagan la prueba, rompan una bolsa y la miren, no tenga en un polvillo blanco dentro de las raíces o no tenga una forma circular como la colita de un marrano, porque eso significa que tiene problemas para el posterior desarrollo dentro de las plantas. ¿Sí? El segundo es la densidad de siembra. Y la densidad de siembra no es más que cuántos árboles de café por hectárea deseo cultivar. ¿Sí? Porque es importante determinar la densidad de siembra. El hacer un cultivo El hacer un cultivo ordenado con una densidad determinada y una cantidad de árboles determinados nos va a ayudar a tener mejor eficiencia a la hora de hacer los ejercicios agronómicos, a la hora de hacer fertilización, de hacer cálculos de pronóstico de cosecha. Y todas esas cosas, todos esos datos los voy a necesitar después para cuando llegue el momento de la cosecha. ¿Sí? Ninguna decisión, vuelvo y repito, si aplicamos a la ecuanimidad, se va a tomar desde el corazón. Las decisiones se toman a partir de los datos. Y si no tengo los datos, las decisiones no van a ser acertadas. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante determinar una densidad de siembra. Aquí en la parte izquierda que ustedes ven, tenemos un cuadrito. Y ese cuadrito determina la cantidad de árboles que voy a tener dependiendo de la distancia a la que lo siembro. Y tengo dos tipos de densidad de siembra. Yo puedo hacer la siembra en forma de cuadrado rectángulo y es simplemente al frente de un árbol siembro otro en la calle siguiente. Entonces tenemos algo que se llama distancia entre plantas, que va a ser como la línea de plantas. ¿Sí?
Ujú. Y tengo otra que es el arreglo espacial de los surcos, ¿sí? Que son lo que va a ir entre cada línea de distancia. En la parte izquierda, de manera vertical, está la distancia entre plantas y en la parte superior derecha está la distancia entre surcos. Si hago con la técnica del cuadrado, tengo una distancia de siembra con un número de plantas específico, pero yo puedo aumentar esa densidad o esa cantidad de plantas simplemente con hacerlo en triángulo. Es decir, entre dos plantas de la línea, cuando vengo con la línea de abajo, siembro la siguiente planta en medio de las otras dos. Parece una bobada, pero cambiar del modelo de cuadro al modelo triangular me va a dar un aumento importante en la cantidad de plantas que pueda sembrar por hectárea. ¿Sí? Y la tercera es el sombrío. Estamos hablando ahorita una de las afectaciones importantes que les conté en temas de conservación tiene que ver con el sombrío. Y estos países productores, superproductores como Brasil y Vietnam, tienen grandes problemas climáticos. Si no apelamos y no tomamos cartas en el asunto en cuanto a al sembrado de árboles dentro del cultivo de café, asociar estos árboles es sumamente importante para hacer la conservación climática, porque estamos ante un negocio que está entre el sol y el agua. Lo único que no podemos manipular dentro de estas decisiones es el clima, pero sí podemos mitigar situaciones de lluvia o de sequía extrema si tenemos estos árboles que nos protejan el cultivo. Así pues podemos tomar dos decisiones en cuanto a los árboles que vayamos a asociar allí. Si vamos a hacer cultivos de sombrío transitorios o permanentes. Y los cultivos eh, transitorios serán los que sean, por ejemplo, como eh, cambur, plátano, o si voy a usar, por ejemplo, las tefrosias, que es un nuevo estilo de plantas que se están sembrando asociadas al cultivo de café y que si yo tengo una variación climática muy fuerte, es decir, voy mucho del verano a la lluvia y siento que ya la sombra que me está dando me está afectando, por ejemplo, con una roya o con algún ejemplo, yo puedo podar o cortar esos árboles porque son perennes. Es muy fácil de sembrar y, y de resembrar y de quitar, porque crece muy rápido, pero igual si los corto, no voy a tener ningún problema para que me le entre más radiación al cultivo. En Colombia, por ejemplo, se usa mucho actualmente uno que se llama quiebra barrigo, que es muy fácil de sembrar. Yo simplemente corto estacas o pedazos de esas ramas, los introduzco según las distancias que yo desee y el árbol crece. No necesita mayor conocimiento para sembrar ese sombrío. Pero sí es importante ubicarlo en puntos estratégicos. Usualmente lo que se usa para el sembrado de los cultivos de árboles asociados al café son distancias de 9 por 9 metros o de 12 por 12 metros. Tenemos dos preguntitas, Eli, vamos a ver. Sí. Sí, por No, supuesto. bueno, justamente iba a comentar que Gilvis tiene la mano levantada, entonces Gilvis, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. E igualmente les recordamos que por el chat también las pueden dejar. Gilbis, No escucho. no, es que creo que no ha activado su micrófono. O lo escribes por el chat la pregunta, Gilbis. Creo que ya le pasó lo mismo el otro día, no se le activaba el micrófono. Gilvis, ¿nos Buenas tardes. escuchas? No, es que la cobertura está muy mala. Buenas Ah, tardes. ¿Cómo están? La cobertura está bien, muy mala y se me inicia como la sesión. ok. ¿Cuál era tu duda? Cuéntanos. No, todo bien hasta ahora.
Gracias. Buenísimo. Vale. Seguimos, Eli. Eli. Ahora sí. Ajá. Bueno, entonces recapitulando, yo necesito saber si ese cultivo de café el que yo voy a sembrar y según el estilo de caficultura que yo quiero, me voy a enfocar solo en la productividad del café que tengo allí sembrado o voy a poner cultivo asociado de otros alimentos que me ayuden a la conservación. Es usual, por ejemplo, usar mientras los cafetales están en crecimiento, producción de maíz asociada con frijol y toda esa materia orgánica, sobre todo la de los residuos de frijol, me va a ayudar a la producción de nitrógeno, que es indispensable en la productividad del café. Otros árboles asociados al cultivo de café, por ejemplo, son los guamos, eh, los árboles de yarumo, que con sus hojas y con los residuos de las guamas también aportan nitrógeno que se convierte en una herramienta indispensable para la buena producción del café. Es muy importante que cuando estemos haciendo cultivos asociados a el café no superemos el 35% del sombrío dentro del cultivo, porque si no, esto nos va a generar problemas de manejo, baja productividad y riesgos de hongo. Entonces, sí es muy bueno utilizar sombrío, pero obviamente ubicando esos árboles en puntos específicos con los cuales yo pueda tener un control y podas periódicas de ser el caso. ¿Sí? Y como les repito, mirar muy bien lo de la densidad de siembra. Para las densidades de siembra suele usarse una herramienta que se hace en los cafetales, que es una T con PVC. Y esa T va a tener en la parte horizontal la distancia que va a ir entre los árboles. Si por ejemplo miramos el cuadro, cuando tenemos la distancia de 1,50 por 1, yo voy a poner en la parte horizontal del tubo de PVC 1 metro y en la línea vertical de la T 1,50. Trazo una línea horizontal, pongo la primera línea de árboles y entre las dos primeras líneas de árboles o de estacas donde voy a sembrar, voy poniendo la T de manera nivelada y ahí iría la siguiente planta. Yo también le voy a mandar a Janina un video explicativo donde ustedes van a poder ver esto de una mejor manera. Pasó la siembra, ustedes fueron juiciosas, sembraron los árboles, sembraron las plantas de café y ya se va a acercar el momento de la floración y eso nos lleva al momento de la cosecha. Y es muy importante hacer un pronóstico para determinar cuáles son los costos, cuál es la cantidad de personas que yo requiero contratar al momento de la recolección, para determinar si mi infraestructura posteriormente va a ser suficiente o insuficiente y a qué me debo preparar. Las floraciones son importantes porque desde el momento en que ustedes vean las floraciones van a transcurrir 32 semanas para que los frutos de café estén maduros y listos para recogerse. Es decir, si yo llevo el calendario de floración, que también es una de las herramientas que les voy a mandar, lo llevo juiciosamente, ustedes van a poder ascender a cuáles van a ser los picos de cosecha o los momentos en los que yo voy a necesitar más personal a la hora de recolectar los frutos. Eso casi 3 cronómetros. Floración, 32 semanas u 8 meses, van a estar los granos ya maduros para recoger. Y en los momentos en que haya más floración, pues más cantidad de café habrá para recoger. Pasadas 2 semanas de las floraciones, perdón, 4 semanas de las floraciones, o sea, 2 meses, yo puedo hacer un pronóstico de cosecha. Y ese pronóstico de cosecha, ¿qué es? Yo voy a saber cuántas frutas de café o cuánto café en fruta en kilos voy a poder recoger. Y eso se hace utilizando la técnica de las 6 ramas. Esa técnica de las 6 ramas tiene que ver con que yo me voy al lote de café. En ese lote de café yo escojo al azar 10 plantas y les voy a hacer el siguiente análisis.
voy a coger 6 ramas, 2 de la parte inferior. Esas 6 ramas sean productivas. Las más productivas, 2 de la parte inferior, 2 de la parte del medio y 2 de la parte superior. ¿Sí? Voy a hacer el conteo en cada una de esas ramas. Asimismo con cada una de las 6. Y voy a promediar la cantidad de fruta. Resulta que los granos de café miden en promedio 2 granos cuando están maduros. Y voy a multiplicar ese resultado por la cantidad de ramas totales que tengo. Ese resultado vuelvo y lo multiplico por la cantidad de plantas que tengo dentro del cultivo y aquí voy a determinar la cantidad de kilos que voy a recolectar. Perfecto. ¿Ustedes saben cuántos kilos de cereza necesito para 1 kilo de pergamino? Solo ¿Alguien sabe cuántos kilos de cereza necesito para 1 kilo de café pergamino? ¿Alguien levantó la mano por allí, activa el micrófono y nos responde? Adelante, María Eugenia. Hola, profe. Bueno, no sé en Colombia, Hola. pero en Venezuela necesitamos 5 kilos de café cereza para producir 1 kilo de café verde. No sé si en el caso de ellos es pergamino o verde, pero es el conteo que tengo de acá. Muy Esto es bien. clave. Gracias, María Eugenia. Sí. En Colombia necesitamos 5 kilos de café de cereza para producir 1 kilo de pergamino. O Perfecto. sea que, sí, esa es la respuesta. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los productores van a recolectar el café, perdón, las personas que me van a ayudar dentro del cultivo, van a recolectar el café, yo para cuánto les tengo que pagar. Y casi siempre yo tengo que pagarle a esas personas antes de que yo tenga o haya obtenido mi café pergamino que voy a vender al comercio. Y entonces tengo que hacerme ese pronóstico de cosecha para no ir a quedar mal con estas personas y tampoco para entrar en unos sobrecostos. Y lo último que tenemos que hacer es cómo vamos a determinar ese precio. Ese precio de kilo a recolectar, yo lo tengo que determinar es con mis vecinos, para que eso no se vuelva una competencia de los recolectores que llegan a cosechar, que es que yo me voy para donde fulanito porque está pagando más, o me voy para donde el otro vecino porque está pagando más, sino que ustedes puedan tener como unas reuniones consensuadas en la que digan a cómo se va a pagar el kilo de café recolectado y puedan tener un mismo precio estandarizado para todos los recolectores. Tengo que prepararme con todos los artilugios que yo necesito para ese momento de cosecha. Eso incluye canastos para la recolección, sacos de fibra para ir guardando la cereza, mantenimiento para mis despulpadoras, mantenimiento para mis tanques, y mantenimiento de mis unidades de secado, ya sean mecánicas o ya sean solares, antes de que empiece la cosecha. Porque ¿qué pasa? A casi todo el mundo se le olvida hacer esta preparación y cuando llega el momento de la cosecha, todos los almacenes de proveeduría agrícola no tienen los elementos, porque a todo el mundo se le olvida y entonces se desabastece el pueblo de elementos para hacer la cosecha. Entonces, si yo tengo un pronóstico, sé cuántas plantas tengo, sé cuánto voy a producir, cuántas personas voy a ocupar en la recolección de ese café, yo puedo hacer previamente la compra de todos esos materiales y no voy a tener problemas después a la hora de recolectar ese café. María Eugenia tiene la mano levantada. Puedes abrir tu micrófono, María Eugenia. Hola, una pregunta. En cuanto al análisis de las ramas productivas, el pronóstico de cosecha varía en cuanto a las variedades de café o en general son todas, dan el mismo conteo. O sea, por decir,
una variedad pudiera darme más productividad que otra, o generalmente es un pronóstico o un conteo estándar. Van a ver, por eso es muy importante que ustedes tomen la decisión sobre el tipo de cultivo que van a implementar. Hay variedades, por ejemplo, que atienden más a temas de sabores y exoticidad por el propio, por la propia genética del árbol, pero no son tan productivos. Por ejemplo, los tuicas tienen mucho espacio entre nudos y es un café muy rico y muy apetecido entre el mercado internacional, pero no es tan productivo como pudiera ser, por ejemplo, un Borbón o un Castillo o ¿sí? Variedades que han sido desarrolladas para generar altas producciones. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que tienes que tener en cuenta. Pero a los dos, entonces, la pregunta queda resuelta en cuanto a si hay variedades que producen más que otras. Sí, hay variedades que están más enfocadas en la producción de café que otras. Pero eso no significa que yo tenga que dejar de hacer el pronóstico de cosecha. Esa herramienta que les voy a entregar en el documento, como documento o como video fácil de replicar en sus cultivos, la tengo que aplicar, sea cual sea la variedad que yo haya sembrado, porque yo necesito hacer mi pronóstico para saber qué cantidad de obreros necesito, con cuánto café me puedo comprometer, por ejemplo, con un cliente que ya presentó interés en mi producto. Y entonces esos datos son supremamente importantes. Y los datos van a cambiar también, por ejemplo, si el cultivo es más viejo o más joven. La primera y segunda cosecha, por ejemplo, no son tan abundantes como la tercera y la cuarta. ¿Sí? Entonces el café o la producción de café va a tener más o menos una distribución a manera de campana. Entonces, más poquita en la primera y en la segunda, las más altas van a ser la tercera y la cuarta, y luego empieza otra vez un descenso hasta las 5, 6 y 7, siendo estas últimas más escasas. Si yo tengo un cultivo, por ejemplo, que ya está bordeando los 5 años o más, ustedes lo que ven es que el cultivo empieza a dar sus frutos en la parte superior de la rama. Cuando yo tengo ese tipo de cultivos, las ramas que voy a tomar como muestra para hacer ese pronóstico van a ser las de arriba. No me voy a poner a tomar ramas del centro bajas, porque obviamente esas ramas ya no van a dar mucho café. Ujú. Entonces ahí aproveché también para hacerles ese recorderis y muy oportuna la pregunta, porque sí era necesario saber cuándo está más productivo o menos productivo el café. Perfecto. Recordemos, por ejemplo, que ustedes al año 7, por ejemplo, se aconseja hacer una sopa o una poda. Y ustedes pueden, ya en este momento hay diferentes técnicas. Tenemos socas tradicionales, por ejemplo, que se hacen midiendo una cuarta del piso, cortando en diagonal la planta y ella después va a retornar su producción. O tenemos unas nuevas técnicas que se llaman soca calavera o soca pulmón y es descopar y cortar las ramas. Ya se ha comprobado que el árbol de café no necesita asociarse precisamente hasta el fondo para volver a germinar, sino que yo puedo hacer estas podas un poquito más fuertes y las producciones de café no se van a demorar tanto para salir como si hiciera una soca tradicional. ¿Sí? ¿Cuántas socas puedo hacer? Pues si yo les contaba a ustedes que yo voy a establecer un cultivo de café para 20 o 25 años y que las podas o las socas se pueden hacer cada 7 o 6 años. Yo podría hacer 3 socas. ¿Sí? 7 por 3, 21. Yo podría hacer tres ocas antes de decir voy a renovar otra vez mi cultivo y voy a sembrar nuevos árboles de café. No sé si esa Perfecto. parte fue clara con respecto a las ocas. Sí. María, ¿tienes otra pregunta o tienes la mano levantada porque quedó así? Para que
Sí, tengo otra pregunta. ¿Hay algún trazado especial, por decir, en una hectárea de café o en cierto Ujú. área, por decir, tantos metros cuadrados, que voy a tomar esas 10 plantas? ¿O pueden ser al conteo, o sea, más o menos en algún ángulo, alguna forma? Sí, yo estoy varias técnicas para hacer la muestra de esas 10, pero lo ideal es que sean de manera dispersa, no todas en la misma parte. ¿Y eso por qué? Porque ustedes pues son caficultores, ustedes se dan cuenta que el lote a veces da más por unas partes que por otras, ¿sí? De manera irregular. Depende de la topografía, de la salida del sol. Cuando estemos estableciendo un cultivo de café también es súper importante que ustedes miden el sistema de radiación. Ojalá ubicándolo en un lote donde se dé la mayor cantidad de luz solar posible, porque el sol es prácticamente la gasolina del cultivo de café. Recuerden que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas pueden producir su propio alimento o sus propios frutos. Y si el cultivo de café no tiene suficiente radiación o brillo solar, las producciones van a menguar sustancialmente. Entonces, tratar de establecer ese cultivo donde tengamos la mayor radiación posible. Y vamos a menguar esa radiación si estamos en una zona, por ejemplo, muy seca o de mucho calor o de muchos periodos de sequía, con estos cultivos de árboles o cultivos transitorios para el sombreado. Entonces, sí tiene una forma de tomarse la muestra eh, que va a ser dispersa o de manera diagonal, casi que trazando una línea diagonal entre el cuadro del cultivo o del lote y teniendo una dispersión por ahí de 10 plantas una de otra, que se puede tomar el muestreo. Pero en el video que les voy a compartir a través de Janina, ustedes lo van a poder ver de una manera más práctica. Ya la parte que sigue tiene que ver con el tema de el estilo o de la producción de diferentes estilos de café. Entonces, si tienen alguna pregunta al respecto del establecimiento de la distancia de siembra o de el cálculo del pronóstico de cosecha, vale la pena hacerlo ahorita para ya pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguna tiene alguna pregunta? Nos la puede dejar por el chat o puede levantar la mano y abrir el micrófono. No, continuemos. Entonces vamos con la y última diapositiva. Ujú. Los caficultores y caficultoras del futuro no tienen un solo tipo de café. Eso ya está pasando a la historia. Y ahora se trata de un caficultor que con las mismas plantas de café pueda desarrollar diferentes sabores. Y que cuando yo me siente al frente de un cliente, yo pueda tener un pool de muestras disponibles para mostrarle y decirle, estos son mis cafés. Y a través del gusto de ese cliente, que es el que yo quiero conquistar y ese mercado que yo quiero conquistar, yo ya le puedo decir, puedo que planear mi cosecha a ese, a ese gusto particular o a ese tipo de café que ha sido diferenciado entre los demás. Y yo eso solo lo puedo hacer si tengo conocimiento de las diferentes técnicas de beneficio. Resulta que en el mundo hay 5 procesos de beneficio. El más antiguo de esos es el natural. ¿Sí? ¿Y por qué nacen los procesos de beneficio? Porque el café ha viajado por el mundo y dependiendo de las diferentes zonas donde se ha ubicado, el hombre ha tenido que apelar a diferentes técnicas para conservarlo seco. El más antiguo de todos es el natural, es el que aparece aquí en la foto número 2. Es tomar la cereza seca,
la cereza, perdón, de café madura y ponerla a secar al sol directamente. ¿Sí? ¿Eso dónde se inventó, dónde nació? Pues recordemos que el café es africano y tuvo su boom en la Arabia Antigua, con el Imperio Otomano. Las regiones allá son secas, hay mucha radiación, entonces es muy fácil poner a secar el grano directamente al sol. Cuando su café tiene su viaje por esas regiones americanas, más tropicales, más lluviosas, se dan cuenta de que secarlo completo es muy difícil. Y ahí es donde empiezan a quitarle capas para poder deshidratarlo más fácil. Entonces, si le quitamos la cáscara y lo ponemos a secar al sol directamente, vamos a tener un honey. ¿Sí? Pero si yo quiero todavía más rapidez, entonces ahí es que ya conocemos el lavado que ha sido tan popular en Colombia y en otros 16 países de América y el que dio suavidad. Y es pelar, fermentar el mucílago y lavarlo muchas veces para poder secarlo más fácil. En mi región, en la región en la que yo nací, que es el eje cafetero, para secar un natural nos demoramos 2 meses. Para secar un honey nos demoramos 1 mes. Y un lavado lo sacamos seco en 10 o 12 días. ¿Sí? También hay otra técnica que se llama desmucilaginado y es la que ustedes ven en la fotografía número 3. Ese dispositivo permite que a través de la fricción de los granos y con muy poca agua se desprenda el mucílago y quede de una vez listo para ponerlo y tirarlo al secadero. Y se utiliza sobre todo para la producción de semillas. Y el último es el wet fullet, que es el que ustedes ven en la hoja final, que es grano verde, sí, pero ustedes lo ven como muy oscuro. Y eso pasa porque en Indonesia, que es un país del sur del suroeste asiático, en este momento no sé muy bien si hace parte de Asia del Sur o de Oceanía, se hace todo lo que se hace en el proceso de lavado y pasados apenas 2 días o 3 se trilla. Yo sé que todos ustedes tienen trilladora, o sea que ustedes podrían también hacer este proceso. No estoy diciendo que vuelquen todas sus objetivos, pero vale mucho la pena experimentar. Y allá llueve tanto que solamente es fácil secarlos cuando están verdes, cuando están al mes. Que vale la pena experimentar. Hay un fenómeno que está pasando ahora en Colombia y que seguramente va a empezar a pasar en Venezuela muy rápido. Y es que ante estos precios tan elevados, los consumidores de ese café ya no se están aguardando a que el importador se los lleve. Ya están viniendo al territorio productor a buscar el contacto más directo posible con los productores para que abastezcan esas cafeterías o esas tostadoras que están en Europa, en Asia o en Estados Unidos. Y mayormente esas personas ya tienen un público con unas características de sabor determinado que ellos quieren seguir sufriendo. ¿Sí? Y es aquí donde la elaboración de diferentes procesos de café nos va a dar la llave para poder conquistar un tipo de cliente como es, en el que él encuentra en ese pool de muestras cuál es el sabor que más se adapta a mi cliente. En los naturales, por ejemplo, yo voy a tener una tendencia a los sabores vinosos y achocolatados. Y eso se debe a que el proceso secado lento de la semilla y de la fruta hace que esa semilla que es higroscópica empiece a absorber los sabores vinosos de la cáscara y de la pulpa, haciendo que ese café tenga esos sabores vinosos y achocolatados. En los tonos no voy a tener la piel, pero voy a tener el mucílago y eso me va a producir unos cafés con notas muy acarameladas y afrutadas. En los lavados, ustedes ya bien conocen el perfil de los lavados, casi siempre son florales, con tendencia a una acidez media o media alta. En los de los mucilaginados es un café más bien plano que se busca para grandes producciones, donde no hay mucho tiempo para estas elaboraciones de tiempo en las fermentaciones. Y el wet cooler me da notas especiadas y de cuerpo alto, sobre todo muy populares para el expreso.
Entonces, si yo como cliente del país consumidor de Europa, de Asia o de Estados Unidos, eh, vengo buscando un tipo de café específico y me encuentro con un productor que casi que puede hacer el café a mis necesidades, pues créanme que voy a tener un excelente cliente que no lo va a pensar dos veces en valorar ese esfuerzo adicional que yo voy a hacer. Pero sí tengo que tener mucho cuidado con las prácticas que voy a utilizar para cada uno. Y esas son principalmente en el secado. Las regulaciones para Europa y hacen que tengamos clientes cada vez más conscientes en el uso del agua. Y ustedes saben que en la producción de lavado se utiliza bastante agua. La producción de honey de natural, en cambio, son mucho más amigables con el medio ambiente al no usar agua en su procesamiento o no una cantidad significativa, lo que va a poder garantizarnos de pronto un negocio con clientes que vengan buscando ese tema medioambiental. ¿Sí? Y en general, solamente a través de la experimentación, yo voy a saber cuál de esos procesos o que también me va a hacer uno u otro dependiendo de las características que yo tenga en mi finca y a su vez voy a saber con cuánto me puedo comprometer o no con estos clientes. Pero siempre, siempre vale la pena experimentar. Entonces mi consejo no es elimine todo el sistema de productivo como usted lo tiene o deje de hacer lo que me está garantizando en este momento una sostenibilidad para la producción de mi finca, pero sí atreverse a experimentar con estos nuevos procesos que seguramente van a ir siendo del gusto de clientes nuevos o de cafeterías de especialidad como las que ya ustedes saben que se mueven en Caracas, que tienen un pool de sabores completamente diferentes. Y el que yo sea una persona que puede hacer cafés diferentes, aún con los mismos frutos, me va a garantizar mejores posibilidades frente a los otros. Y, y esa es la parte final de este establecimiento de unidades productivas de café. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer? A ver, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Excelentes acotaciones y consejos maravillosos que nos has dado, Eli. De verdad que, como siempre, sin desperdicio, escucharte, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el tema de realizar el conteo, ¿no? Y creo que a muchas también, ¿no? Creo que es una práctica que no muchos hacen, ¿no? Entonces, pues es importante que hagamos esto porque eso nos va a ayudar, obviamente, como tú decías, que tengamos una planificación y sepamos costear esa época de cosecha de la mejor manera y no tenga que ser un pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Como le decimos aquí. Eso me pareció súper importante. Y el tema de los procesos que ahorita hablaste también de los perfiles un poco que conseguimos de cada uno, me gustó también y por supuesto la parte ecológica que es súper valiosa. Estamos presentando aquí una deforestación terrible y tenemos que conservar los suelos, tenemos que conservar toda esa vegetación para que podamos tener agua para siempre, que es uno de los eh, elementos más importantes y primordiales para la vida humana, ¿no? Entonces, yo quería hacer esas acotaciones. Gracias de verdad. ¿Alguna tiene una pregunta? Muchísimas gracias. Si alguna tiene una pregunta, puede abrir su micrófono o dejarlas por acá por el chat. Bueno, Ariana nos dibujos deja muchas comentarios a gracias. Las Eli. diapositivas nos las puede pasar. Sí, se las haremos llegar al grupo. María Eugenia nos coloca muy buena y nutritiva clase. Muchísimas gracias. La cosecha nos pone de cabeza a muchos. Ujú, Y Yoletis tenía una pregunta temprano que decía, ¿qué tipo de frijoles se puede sembrar? ujú, exactamente. Listo. Eh,
digamos que frijoles hay de muchos tipos, ¿sí? Ujú. En mi región, por ejemplo, solemos usar un frijol que tiene vaina. Hay frijol de árbol, que es uno que crece una plantita, es un arbustico y tú lo recoges. Ese es bueno. Pero en nuestra región nos gusta usar uno que se enreda, ¿sí? Y lo asociamos con maíz. Entonces, cuando hacemos toca o cuando el café está pequeño, solemos sembrar en el medio de las plántulas de café, dos semillitas de maíz y tres de frijol y las tiramos juntas. Y entonces eso hace que cuando nace el maíz, el frijol vaya enredándose en, Bien. en esa planta de maíz y así no tengo que trazar ni clavar estacas para que el frijol se produzca y saco las dos al mismo tiempo. Qué Entonces, genial. esa es la que solemos usar en mi región. Eh, Variedades o tipos de frijol. Pues acá, eso suele cambiar mucho de nombre, pero aquí se usa sobre todo cardamanto, bola roja y caribe. Esos son los Cardamomo tipos de frijoles que utilizamos: cardamanto, bola roja y frijol caribe. y Para aquí, frijol. para las costas, es el más utilizado. Ok. Por acá Todos, tenemos, todos, todos excelentes para la producción de nitrógeno. Otro árbol que se asocia y que también se puede consumir y es un superalimento se llama chachafrut. Y son Ajá. unos arbustos que sirven, son excelentes para asociar con el cultivo de café y además producen unas vainas grandes con unos frijoles enormes Ujú. que cocidos también aportan demasiada energía para los trabajadores y es muy bueno. Ay, qué bien. por acá tenemos en el chat, María Eugenia nos comenta caraoticas, quinchoncho, chacha, fruto. Bueno, son algunos de los que se acostumbra a sembrar por acá. Ajá. Magdalene nos coloca, ¿qué técnicas podemos usar en el momento donde trasladamos plántulas de café a campo desde un lugar lejano y a altitudes muy distintas para que la planta no sufra un estrés? De esas preguntas importantísimas porque en eso fallan mucha gente. Y Ujú. son 2 décadas de producción que no podemos arriesgar. Mi consejo, si yo llevo las plántulas desde otra parte, es, antes de comprarla, seleccionar un número al azar, abrir la bolsa y mirar la raíz. Porque hay muchas plantas que se ven muy bonitas por encima, pero cuando voy a ver la raíz tiene dificultades. Entonces, si yo veo que la raíz, por ejemplo, viene así, la principal obviamente viene así, y de repente tiene este movimiento, como un solita de marrano, error. ¿Qué fue lo que le pasó a esa planta? Ese fenómeno que se llama cola de marrano se puede deber a una deformidad genética que ya venga desde la semilla o a que lleva mucho tiempo dentro de la bolsa. La raíz no encontró el sitio por donde salir, no encontró esa vía de luz, perdón, de por donde salir, se chocó con la bolsa y volvió y se recogió. Y esa plántula que ya tenga ese problema no va a poder tener un buen desarrollo al final porque no va a poder hundirse bien en la tierra, va a estar debilitada. Si yo abro y la raíz tiene, por ejemplo, polvillo blanco, malísimo. Eso se llama palomilla y eso va a afectar no solamente el cultivo que llevo, sino el que ya tengo establecido, porque eso es un problema sanitario. Entonces, esas 3 cosas principalmente son las que tengo que ver. Pues yo abrí la bolsa y encontré que la raíz no baja solita, sino que tiene dos. Bien, eso no es ningún problema. Esa situación radicular no tiene ningún lío. Eso está bien. Pero si tiene enroscamiento o tiene polvillo blanco, negativo. Entonces, compré nuestra parte, la llevo a la finca, vi que todo está bien, déjela ya, unos 2 mesecitos. Esté abonando, esté le dando cariño, póngale una polisombra, que la planta se vaya adecuando a ese nuevo entorno. Después, cuando voy a hacer el hoyo donde la voy a sembrar, luego esa misma tierrita donde hice el hoyo, la dejo a un ladito, siembro toda la tierrita con la nueva y le voy poniendo de la tierrita vieja alrededor.
para que toda esa tierra se integre y la planta como que se sienta bien. Esto es más o menos lo que uno hace cuando tiene cultivo de peces, por ejemplo, los que han hecho algo de cultivo de peces. Si yo tiro de una vez la bolsa donde vienen los alevinos al lago, puede que se me mueran. Pero si yo meto la bolsa y la voy abriendo suavecito, se va integrando el agua del ambiente con la que ellos vienen y ya se pueden ir adaptando mejor. Entonces lo mismo hay que hacer con las plantas de café. Perfecto. Acá tenemos dos preguntas más. Una es, ¿cuántos árboles deben haber por hectárea para la sombra? Es de Ariana. Y la segunda es de María Eugenia. En cuanto a nutrición, ¿qué podemos aplicar y en qué tiempo? En el primer año de siembra de las plantas. Listo. Entonces la primera es densidad, ¿cierto? Densidad de siembra. ¿Cuántos árboles por hectárea? Listo. Eso va a depender de lo siguiente. Recordemos que estamos hablando de ecuanimidad. Acá no estamos diciendo que nada es bueno, que nada es malo. Va a depender del tipo de cultivo que yo quiera hacer. Si yo quiero hacer un cultivo de libre exposición, es decir, un cultivo sin sombra, o de sombra muy, eh, como lo decía yo, no permanente, de árboles que pueda cortar, o de plátano que yo puedo sembrar junto, yo voy a buscar una variedad que sea de porte bajo, tipo caturro, es decir, un arbusto que tenga un porte más o menos redondeado. Y esas densidades de siembra las puedo manejar incluso de 1 a 1, 1 metro de distancia y 1 metro por cacho. Hay incluso gente que está sembrando a 75 centímetros. Los cultivos de libre exposición son por lo general árboles pequeños que no crecen mucho y que se hacen así para que sepan más árboles por hectárea. Si yo le estoy apuntando a un cultivo, silvocultivo, con arborización permanente, con más amigable con el medio ambiente, no es el árbol que yo necesito. El árbol que yo necesito de café para este tipo de cultivo es un árbol que tenga extensiones, un ramo, para que cuando arriba esté creciendo el árbol, él pueda buscar esos espacios de luz que le va a permitir hacer la producción de café. Entonces, por ejemplo, en Colombia se utiliza una variedad que se llama Tabi. ¿Sí? Los Tabi, no, que tienen esas ramas largas, son las que me sirven. En un cultivo de sombrío, yo no puedo sembrar un caturra, por ejemplo, o un cenicafé 1, o plantas que sean para libre exposición, porque la forma del árbol que es bien popochita, sumada a una sombra del árbol, lo que me va a producir es rollo, hongos. ¿Sí? Entonces lo que yo necesito en un cultivo que ya viene silvoforestal o con árboles son plantas de café grandes y ahí las distancias se van a ampliar. Entonces en el cuadro que les voy a mandar en la guía de establecimiento de cultivo y de distancia de siembra, ustedes se van a dar cuenta que esa se siembra, por ejemplo, ya no a 1 a 1, sino a 1,50, 50 centímetros más, o 1,70. Y cada cierta distancia, ya sea 9 o 12 metros, se van a sembrar los árboles grandes. Esos silvocultivos con cultivos permanentes me pueden dar aproximadamente entre 4.000 a 6.000 árboles por hectárea. Mientras que el cultivo a libre exposición se va a ir casi que entre 9.000 y 11.000 árboles por hectárea. Vuelvo y le repito, parecería una bobada que sembrando los árboles en cuadro, es decir, tengo 2 aquí y 2 aquí, así regado por todo el cultivo da una medida, pero si lo siembro 2 aquí y 1 aquí abajo, es decir, en triángulo, tengo un aumento porcentual significativo en la cantidad de árboles que me caben. Entonces, en el video que les voy a mandar de siembra, también se van a dar cuenta que la herramienta de PVC que les decía, cómo se puede usar para que ese cultivo dé. ¿Sí? Ahí no vamos a tener una medición solamente lineal a la hora de trazar los surcos, sino que a eso le vamos a poner un nivel de esos económicos de mano que se usan que se venden en las ferreterías,
para que el trazado nos quede bien bonito. Ahí en el video les voy a explicar todo. Acotación 2. Si yo tengo un terreno, mi terreno donde yo voy a sembrar no es plano, sino que es inclinado, no voy a hacer sembrado lineal, sino que entre más inclinado sea, mi cultivo va a tener esta forma, como en semicírculo, y eso va a prevenir la erosión. Pero que no se olvide que cuando yo estoy sembrando café, estoy haciendo huecos a la tierra, y en un terreno inclinado, si yo no lo hago de esta manera, esos huecos me van a generar deslizamiento. Entonces es muy importante eh, en el establecimiento de cultivo mirar la densidad y la ubicación de las plantas dependiendo de la topografía y si voy a hacer cultivo a libre exposición o con sombra. Y la otra pregunta era, se me olvidó, si ven, que soy En muy cuanto a, nu- parlante. en cuanto a nutrición, ¿qué podemos aplicar y en qué tiempo en el primer año de siembra de las plantas? La nutrición es muy importante. Tanto el sembrado como la nutrición se hacen en tiempos de lluvia. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese nutriente se, con el agua se active, se desvíe y penetre a las raíces. Si yo no hago ese ejercicio y lo hago en temporada de sequía, toda esa nutrición se va a quedar en la superficie. Pero, antes de explicar la nutrición, yo tengo que hacer plateo de las plantas. ¿Plateo qué es? Es hacer un círculo como un plato alrededor del tallo donde quite todas las cervezas y luego voy a aplicar el fertilizante porque si no, que la maleza, las cervezas se me van a absorber el nutriente y no me va a llegar a las raíces de las plantas. Y el tema de nutrición es un poco más delicado. Si usted quiere hacer una nutrición juiciosa, lo primero que tiene que hacer es un análisis de suelo de laboratorio. Y son unas muestras que se toman, se envían al laboratorio, para eso ustedes sí necesitan apoyo de, de, de su, de su extensionista de campo. Quizá, no sé, que ahora con el programa que están haciendo en Nestlé vayan a tener esa colaboración para que determine en qué condiciones está mi suelo. En la región cafetera, por la cantidad de volcanes de Colombiana, que es Carlos Quindío de Risaralda, tenemos 4 volcanes que circundan ahí alrededor. Eso nos da unas características climatológicas y de tierra muy buenas, pero también mucha acidificación del suelo. Entonces, si tengo terreno muy ácido, que eso lo determina el análisis de suelo, yo necesito aplicar cal. ¿Qué es lo que hace la cal? Reducir el nivel de acidez y ya la planta puede emerger de una manera más tranquila. ¿Sí? Entonces, para saber qué tipo de nutrición o componentes necesito dentro de mi cultivo, lo importante es primero hacer un análisis de suelo. Y la nutrición va a ser diferente cuando esté en crecimiento a cuando esté en floración, a cuando esté en producción. La planta va a tener diferentes necesidades. Y la forma de cómo aplico el fertilizante también va a depender de si es un cafetal nuevo, si es un cafetal viejo o si es una soca. Tiene su cuento, pero vale mucho la pena investigar porque todas esas actividades requieren dinero, requieren recurso económico. Y si no las hacemos bien, pues lo único que estamos haciendo es botar la platita. Es mejor hacerlo con juicio para que optimicemos el fertilizante y para que la planta pueda aprovecharlo de la mejor manera. Ujú. Es así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario que le quieran hacer a él? Bueno, por acá en el chat no han colocado otra, pero bueno, ya saben que pueden dejarnos por allí sus comentarios. Igual, si quieren hacer alguno, abrir su micrófono y pues. Sí, y él y algunas bastantes ven la clase en diferido, ¿no? Entonces, si surge alguna duda, yo te voy a estar avisando para poderle atender sus dudas. ¿Ok? Claro que sí. Mira, maravilloso Aquí, clase. muchas gracias. Aquí con este tema les voy a hacer llegar un material que es como muy reservadito, pero es muy importante para las personas que son curiosas.
y es una escala de maduración específica dependiendo del tipo de proceso que yo quiera desarrollar. Wow, Entonces, qué si quieren bien. experimentar con procesos, ese material es muy exclusivo, pero con mucho amor se los voy a compartir Ay, qué para que belleza. saquen esos cafés. Estoy segura que le van a Bien, dar buen gusto. bien, listo. Muchas gracias de nuevo por Muchísimas la gracias. invitación. Añoro el día en que pueda pisar otra vez esas tierras venezolanas tan hermosas, verlas, darles un abrazo bien apretadito, tomarnos un cafecito juntos. Qué Y bueno. bueno, muchas Lili, gracias por siempre estar tan receptiva. muchísimas gracias a ti. Bueno, por acá en el chat María Eugenia nos coloca gracias, me gusta, excelente. Y bueno, nada, de más está decirte Ah, que muchísimas gracias, súper espectacular. Y bueno, claro, por acá, bienvenido. Ya verás que vas a venir antes de lo que tú crees. Estamos bueno, trabajando para eso. necesito es una finquita allá en Venezuela para quedarme más rato, Claro que sí, claro que sí. Hay con 10 bastante. hectáreas Yo en sé que sí hay contorno. bastantes que te van a querer recibir. Ya verás. Lo vamos a lograr pronto. Bueno, bueno, la quiero mucho, oyeron. Ya Igual, saben que igual. ahí están los contactos para que me sigan. Por favor, sigan a Lely Coffee Shop and School, que estamos en Instagram, @Lely Coffee Shop Palomino, y para que vean lo que estamos haciendo. Listo. Excelente. Les mando un Muchísimas. abrazo enorme, Igual, que les quiere. igual. Igual, Chao. muchísimas gracias, feliz tarde.